Continuamos en esta secuencia de sucesos a partir de ese discurso eucarístico de Jesús. Les dije que eran como 3 domingos, ¿no? Hablando Jesús de la Eucaristía. Es un discurso eucarístico donde Él va como autorrevelándose, va develando su naturaleza, su objetivo, el sentido de su misión, la razón por la cual Jesús ha venido. Y lo hace primero con sus apóstoles, que son pues sus directos aprendices. Son en ese momento, antes de recibir pues su potestad y todo, en este momento eran como sus seminaristas, ¿sí? Estaban estudiando, estaban apenas aprendiendo. Están recibiendo de Jesús la misión con sus objetivos concretos, porque a ellos se les va a entregar después nada menos que la potestad de Jesús. Entonces, si ellos no entienden de qué va la cosa, apaga y vámonos. Tenían que explicárselos a ellos con plastilina, ¿no? Con todos los detalles, con todos los dibujos. ¿Cómo iban a poder desempeñar su papel los apóstoles si no sabían cuál era el objetivo real? Pero sus palabras, las palabras de Cristo son, dice el autor sagrado, demasiado fuertes para comprenderlas. Y entonces comienza a filtrarse esa enseñanza de Jesús como algo blasfemo, ¿cómo es posible que este tipo nos diga esto? Y Jesús va a comenzar a hablar cada vez más firme y claro, a un punto en el que comienza, ¿no?, a distanciarse de los que simplemente no acatan su mensaje, incluyendo familiares por parte de San José, familiares por parte de la Santísima Virgen María, primos, tíos, parientes lejanos, que veían a Jesús más bien como un loco, como un fanático, como un mentiroso, por no decir como un hereje. Y nosotros pensamos eso, y qué tontos, ¿cómo van a pensar eso de Jesús? Pero que para nosotros es fácil ahora. Sí, que supuestamente, ¿no? Que nosotros decimos que entendemos y que creemos. Pero hay que comprender que el contexto era bien delicado. Era grave lo que Jesús les estaba planteando. Ya hemos dicho que ponerse de parte de Jesús en todos los tiempos, pero en ese contexto, aceptando así tal cual su enseñanza, todo lo que él decía implicaba creer inicialmente, bueno, en primer lugar, que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Uno lo dice hoy en día así: Jesús es el Mesías. Pues sí, claro, pues ¿qué tiene de raro? Estaba anunciado en el Antiguo Testamento, los profetas lo anunciaron y él está dando cumplimiento a todo lo que estaba siendo anunciado. No ven los milagros, no ven lo que dice, no ven. Pero es que creer que Jesús es el Mesías a la manera de Cristo, no a la manera de los judíos. Creer que Jesús es el Mesías y que su mesianismo no consiste en un reinado político, como sí lo esperaban los judíos. Los judíos pensaban que él les iba a poner un gobierno y que iba a tumbar a los romanos, y que se iba a enseñorear él ahí, ¿no? Que los iba a liberar, pero los iba a liberar políticamente, que se iba a prender ahí un problema, y entonces él iba a resolver las injusticias económicas y sociales y todo lo que pues podemos nosotros mirar, ¿no? No, Jesús viene a traer algo mucho más trascendente,
sí nos viene a traer una liberación, y una liberación que es mucho más profunda, mucho más complicada que lo que ellos estaban pensando. Y es liberarnos del pecado, liberarnos del demonio, liberarnos de la sentencia de la muerte eterna, que hasta el momento reposaba sobre todos, de la condenación eterna. Y esto nos lleva a un segundo aspecto de esa autorrevelación. ¿Quién es el único, Liliana, que puede evitar que tú te condenes? Dios. El único que puede decir, si Liliana está jodida, ¿no?, se va a condenar, Dios lo quiera, ¿no? Un ejemplo. El único que puede decir en último momento, no, ella no se va a condenar, es Dios. ¿Quién es el único que te puede quitar el pecado? Dios. ¿Quién es el único que te puede liberar del infierno y del demonio? Dios. Entonces, creer que Jesús tiene esa autoridad es creer que Jesús es Dios. Eso era un escándalo en ese contexto en el que estamos hablando. Aceptar que Jesús es Dios, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, el único que puede perdonar los pecados. Ya era fácil deducir que era mucho más que un mago, mucho más que un profeta, un tipo que hacía milagros, que como bien decían los judíos, era imposible hacer lo que Jesús estaba haciendo si Dios no estaba con él. Eso era medianamente fácil de aceptar, porque uno siente la presencia de Dios donde pasan cosas extraordinarias o donde hay sanidad, donde uno lo experimenta. Cuando la gente viene aquí y recibe liberación y recibe sanación, deduce, entiende, analiza, bueno, que aquí hay un sacerdote que es un hombre de Dios, que es un instrumento suyo, y lo dice, ¿no? Dan testimonio, que por esa mediación se da, ¿no?, esa gracia de Dios. Pero entender, asimilar que ese hombre es Dios mismo es otra cosa. ¿Sí me siguen, no?, lo que les voy a explicar. No era lo mismo decir que Jesús era un hombre de Dios que decir que Jesús era Dios encarnado, hecho hombre. Ese concepto no existe en la mente judía. Reconocer a Jesús como el Emmanuel, como lo que decía el profeta Isaías. ¿Qué significa el Emmanuel, Felipe? Dios con nosotros. O sea, que era Dios hecho hombre. Decir eso en el contexto judío era volverse reo de muerte. Era fijar posición, asumiendo que los sumos sacerdotes, el Sanedrín entero, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, estaban equivocados. Que aquellos que siempre habían sido los intérpretes de la voluntad de Dios para el pueblo, que no se habían puesto ahí ellos solos, ellos eran elegidos de Dios también, consagrados por el mismo Dios, pues habían caído en desgracia, porque eran ellos los que querían matar a Jesús. Y lo señalaban ahora como un hereje. No podían tener la razón los dos. O sea, o tenía la razón el sumo sacerdote y Jesús estaba loco y era un hereje, o tenía la razón Jesús. Y todo lo que siguiera el camino de Jesús iba a correr ese mismo destino: la muerte. Eres un blasfemo, eres un hereje. Si apedreaban a las mujeres adúlteras, ¿qué no harían con alguien que se autoproclamara como Dios? O que dijera que alguien es Dios. Ok, pasando esa fase, somos cristianos.